Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada, y es un gozo. Es un gozo en el nombre del Señor saludarles, extenderles un abrazo a través de este medio, alcanzándolo por medio de su dispositivo. Reciba usted en el nombre del Señor la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Nos complace mucho saludarles, nos complace mucho acompañarles en este comentario específicamente de la lección número 6 titulada Me levantaré. Vamos a indagar bíblicamente cuáles son los significados o cuál es en esencia el mensaje que transmite la frase me levantaré. ¿Qué significa que Dios se levante? ¿Cuáles son las implicaciones, las consecuencias de esta acción del Señor, de este levantamiento de Dios? ¿Qué es lo que esto significa? ¿Y cuáles son las consecuencias? De esto sencillamente vamos a hablar. Y para ello, en el nombre del Señor, nosotros, antes de orar, queremos recordar solamente nuestros dos complementos que este material grabado que usted está viendo en este momento tienen con la finalidad de aumentar, de refrescar, de facilitar la comprensión de estas lecciones. Número 1, primer complemento, nuestro comentario en vivo, totalmente en vivo, cada día de sábado a las 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela. Consulte su horario para ver a qué hora es este comentario al texto bíblico en vivo, todos los sábados, 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela. Y por supuesto, también tenemos nuestro complemento escrito, un bosquejo que cariñosamente en el Señor hemos preparado para usted, de manera que usted pueda concretar, refrescar, fijar las principales lecciones compartidas a través de este comentario de manera escrita para imprimir o en digital, para que usted pueda llevar su aporte, para que usted pueda llevar a la clase o sencillamente guardarlo para atesorar las lecciones de la palabra de Dios, fijándolas en nuestras mentes. Habiendo dicho esto, vamos entonces a comentar la lección número 6. Lección número 6 titulada Me levantaré. Vamos a orar y comenzamos. Oramos. Nuestro Padre bendito y Padre santísimo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para ti, Señor, sea la gloria por los siglos de los siglos. Muchas gracias, bendito Padre, por regalarnos el espacio de indagar con libertad en tu santa palabra, Señor. Ábrela delante de nosotros. Por medio de tu Espíritu, ven, Señor, y levanta nuestras débiles miradas y permítenos contemplar a Jesucristo lleno de gloria, en la hermosura de su santidad, Señor, y en sus promesas. Permítenos, Señor, crecer de gloria en gloria, siendo transformados por tu Espíritu a la misma imagen que contemplamos, la imagen de Cristo, Señor. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a comenzar con lo que es el texto de memoria de nuestra lección número 6. Está ubicado en el Salmo número 12, versículo número 5. Vamos a leerlo. Salmo número 12, versículo número 5. La palabra de Dios dice lo siguiente: por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Mis amigos, nosotros no podemos perder de vista la posibilidad de leer este texto con ayuda de lo que anteriormente hemos referido como el paralelismo sinónimo que permite descubrir en los salmos la misma línea de pensamiento o argumentación, pero con palabras diferentes. ¿Qué cosa es el paralelismo sinónimo? De manera concreta, la expresión del mismo pensamiento, pero con palabras diferentes
en dos diferentes líneas. Por ejemplo, vamos a proyectar de nuevo nuestra pantalla y lea por favor usted lo que el pensamiento de una línea es repetido, es retomado en la siguiente, pero con otras palabras. Vamos a dar este ejemplo de nuevo. Notemos entonces aquí el paralelismo sinónimo que se ofrece entre estas dos líneas que están siendo resaltadas en su pantalla. Ahora me levantaré, dice Jehová. Esta línea que estamos resaltando, ahora me levantaré, dice Jehová, es ahora expresada con la finalidad de recalcar el mismo pensamiento, pero ahora con palabras diferentes. Pondré en salvo al que por ello suspira. De manera que, entendiendo que esto es una expresión paralela sinónima, nosotros podemos concluir con certeza que la frase ahora me levantaré, note por favor que esta frase está expresada en primera persona del singular. Es como si el salmista estuviese captando y repitiendo para nosotros la misma expresión de la boca de Jehová. Ahora me levantaré, es ahora vertido en esta línea, también en primera persona del singular, como pondré en salvo al que por ello suspira. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de esta expresión paralela sinónima? Podemos aprender y concluir con toda seguridad que el levantamiento de Jehová significa salvación, liberación para aquel que está siendo oprimido. Para el oprimido, para el necesitado, para el menesteroso, para el que tiene sed de justicia, para el que clama justicia divina para él delante de sus enemigos. El levantamiento de Jehová significa concretamente salvación, liberación para aquel que clama en medio de la opresión. Eso es lo que significa el levantamiento de Jehová el Señor. Ahora, ¿de dónde proviene esta imagen metafórica? Porque esto es una imagen, esto es una metáfora. ¿Qué cosa es una metáfora? La expresión de una imagen mental que comunica una información de manera que el oyente o el lector pueda captar esa imagen, esa información de manera vívida y eficaz. Entonces, ¿cuál es la metáfora aquí? La metáfora es que Dios está sentado en algún lugar, ¿ok? Dios está sentado en algún lugar y luego de cierto proceso judicial, luego de cierto juicio, Dios determina que ha llegado la hora de no permanecer más sentado, pesando evidencias, juzgando el asunto, sino que ahora es la hora de la acción, es la hora de la ejecución de ese juicio previo que Él ha tomado sentado en algún lugar, y ahora llegó el momento de ejecutar la acción por medio entonces de un levantamiento. En otras palabras, levantarse quiere decir que el juicio ha terminado y Dios va a actuar para salvar y liberar a aquel que ha sido digno de ser salvado y liberado previamente habiéndose decidido en juicio. Así que la metáfora es que Dios está sentado juzgando y ahora va a sentenciar o a ejecutar la sentencia que Él ha tomado. Ahora Él va a actuar para liberar y salvar a aquel que en juicio ha sido designado digno de ser librado y de ser salvado. Esta es la metáfora. ¿De dónde proviene esta metáfora? ¿De dónde proviene esta imagen mental? De Dios sentado, juzgando, y ahora se va a levantar. ¿De dónde proviene esta imagen? Bien, vamos a
hacer recurso, en primer lugar, de otro salmo que contiene exactamente las mismas palabras, que a su vez es una alusión de un texto del Antiguo Testamento que podríamos considerar como el texto fuente, el texto principal de donde proviene esta metáfora, esta alusión de Dios levantándose para poner en salvo al oprimido. ¿De dónde proviene esto? Vamos a mirar lo que nos dice la Biblia entonces en el Salmo 68. Mira lo que dice. Salmo 68. Dice lo siguiente, atención. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Pregunta, ¿de dónde proviene eso? ¿De dónde proviene esa imagen? Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. ¿De dónde proviene eso? Proviene de Números capítulo número 10, donde en el contexto Moisés le solicitaba a su suegro que lo acompañase para que su suegro le sirviera de ojos en el desierto, y entonces la Biblia nos narra lo que sucedía cuando el pueblo de Dios marchaba a la señal del levantamiento de la nube, llevando el arca del pacto delante del pueblo. Vamos a leerlo. Números, capítulo número 10. Vamos a leer lo que se nos dice en estos versículos. Mira lo que nos dice Números, capítulo número 10. Vamos a buscarlo rápidamente para tener este contexto bíblico en nuestras mentes. Mira lo que dice Números, capítulo número 10, versículo número 33 en adelante. Atención, leamos. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Ahora escucha, mira lo que dice. Cuando el arca se movía, Moisés decía, a ver qué decía Moisés, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. ¿De dónde proviene entonces la expresión levántate, oh Dios, levántate, Jehová? ¿De dónde proviene la expresión? Esa metáfora, esa imagen mental que se utiliza para comunicar la acción definitiva de Dios después de un juicio, proviene del momento histórico en el cual Moisés, cuando el arca se levantaba para señalar, después de que la nube lo había así indicado, señalar el movimiento de los ejércitos de Israel en el desierto, cuando el arca así se levantaba, entonces Moisés pronunciaba esa oración, invocando así el poder de Dios para que los enemigos que podían hacer frente al movimiento de Israel fuesen así dispersados. Entonces, este es el contexto histórico del levantamiento. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? Porque el levantamiento de Jehová proviene del arca del pacto. Y esto es demasiado importante. ¿Por qué razón? Porque vamos a mirar en el mismo Salmo 68, que es el salmo que comienza diciendo, levántese Dios y sean dispersados sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Este Salmo 68 nos va a indicar y confirmar que el levantamiento de Dios
proviene y sucede en el contexto del santuario, precisamente porque el santuario es el lugar donde estaba ubicado el mueble, el arca, desde donde la cual procedía esta imagen mental o esta metáfora de Dios levantándose para esparcir sus enemigos. Vamos a mirar Salmo 68. Mira lo que nos dice. Salmo número 68, y vamos a mirar, por favor, desde el versículo número 17. Mira lo que dice aquí. Salmo 68, versículo 17. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. Escucha esto. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. Pregunto, ¿cuál es la imagen aquí? La imagen es la del Señor Jehová como un guerrero que viene a su santuario, viene al Sinaí y viene precisamente como un guerrero fuerte y poderoso que ha tomado botín, que ha despojado a sus enemigos de sus posesiones y entonces viene para repartir sus dones habiendo tomado cautiva, habiendo apresado la cautividad. En otras palabras, habiendo tomado cautiva aquello que cautivaba, aquello que encerraba, aquello que ponía en peligro a su pueblo. En otras palabras, Dios viene a su santuario, viene al Sinaí como un victorioso vencedor que ha logrado victoria en batalla. Él es el que pelea y ahora, después del triunfo, después de la victoria, se presenta como un poderoso guerrero que trae botín, que trae despojos y viene a su santuario, viene al Sinaí. Y mira esto, mira lo que nos va a decir ahora el mismo Salmo 68 y vamos a leer desde el versículo 24. Mira esto, mira lo que se nos dice aquí. Versículo número 24 del Salmo 68. Dice lo siguiente. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Este texto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Bueno, porque no solamente nos confirma que la expresión, la metáfora, la imagen mental de Dios levantándose para hacer justicia, dispersar, vencer en batalla a sus enemigos, nos confirma que proviene no solamente del arca del pacto, sino precisamente que proviene del arca porque se tiene en mente la imagen de Dios en su santuario cuando ha despojado a sus enemigos y tiene botín, salvación, liberación para su pueblo desde el santuario. Lo que este salmo y lo que estas imágenes mentales nos confirman es sencillamente que el lugar desde donde el cual Dios juzga, desde donde el cual Dios determina el destino de las naciones y desde donde el cual el Señor se levanta para ejecutar la sentencia decidida previamente en juicio, ese lugar es el santuario. El santuario es en la Biblia el lugar desde donde el cual Dios decide el destino, el fin, el desenlace del mundo. El santuario es el lugar en donde Dios juzga, donde Dios hace diferencia, donde Dios discierne entre el justo y el impío, y Dios sentencia lo que será el porvenir de ambos grupos conforme a su justicia.
De manera que cuando Dios se levanta para salir de delante del arca del pacto, cuando Dios se levanta para salir del santuario, Dios sale ya con una sentencia judicial previamente decidida para ejecutar ese juicio. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de esa ejecución? Uno solo, es al mismo tiempo salvar y librar a su pueblo oprimido y al mismo tiempo poner fin a los rebeldes, a la rebelión, destruyendo a los impíos, haciendo de esa manera justicia eterna en todas las naciones. Ese es el propósito. Entonces, lo que nosotros vamos a mirar ahora es que precisamente esta imagen mental, esta metáfora de Dios levantándose de delante del arca del pacto, saliendo de su santuario para juzgar y determinando en el santuario el juicio de las naciones, no es solamente una metáfora, no es solamente una imagen mental que los salmistas tenían producto del culto hebreo que se realizaba en el santuario. No es solamente una imagen. Es la descripción de la realidad del universo y del desenlace del gran conflicto en el cual el universo está involucrado. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, es muy sencillo. Mira, vamos a ir al libro de la Biblia, donde se registra la visión de cómo el cielo y en qué lugar el cielo decide el porvenir, el futuro de este mundo y de todo el universo. Apocalipsis, capítulo número 11, a partir del versículo número 15, nos presenta el escenario de juicio donde el Señor decide el futuro del mundo. Vamos a mirarlo. Vamos a buscar en la Biblia, por favor, Apocalipsis, capítulo número 11, y vamos a descubrir que a partir del versículo número 15 se nos registra lo ocurrido en ocasión del tocar, del sonido de la séptima trompeta. Séptima trompeta que pertenece a un orden previo de 7 que también sale del altar de oro donde se había depositado el incienso en Apocalipsis capítulo número 8. ¿Ok? Todo esto es lenguaje de santuario. Todo esto proviene del templo de Dios. Cuando la séptima trompeta se toca, mira dónde nos posiciona el libro de Apocalipsis. Mira lo que dice aquí. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Atención. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Vamos a hacer una pausa aquí y vamos a comentar brevemente este texto. Note que en este texto el Señor se presenta como el que es, el que era y el que ha de venir. Pero escucha esto. A pesar de que en el texto se les retrata como el que aún tiene que venir, el mismo texto declara que ya ha tomado su poder y ha reinado. Entonces, atención con esto. La séptima trompeta no puede, por implicación, describir el momento histórico en el cual Jesucristo está viniendo a la tierra. ¿Por qué creo yo que no puede? Porque el texto describe a Dios como el que ha de venir.
Si la séptima trompeta es la descripción de la venida de Cristo, ¿cómo es que Dios es retratado aún como el que ha de venir? Lo que yo considero personalmente es que esta séptima trompeta comienza en el momento histórico en el que el juicio tiene comienzo. Esto es 1844, según la interpretación cronológica profética que nos ofrece el libro de Daniel. Entonces, en el momento en el que el juicio inicia, la séptima trompeta comienza a describir esas ocasiones, esas implicaciones del comienzo del juicio. Y una de esas implicaciones es que Dios ha tomado su reino. Dios ha reinado, ha tomado su poder para reinar. La pregunta es, ¿cómo es que Dios ha tomado su poder para reinar en sesión de juicio? Precisamente porque una de las cosas que ocurre en el juicio es que Cristo, como el Hijo de Hombre de Daniel capítulo número 7, versículo 3 en adelante, se presenta o es presentado delante del anciano de días para recibir en juicio la ciudad santa, el reino, la nueva Jerusalén, y la recibe con la finalidad de hacer justicia al pueblo de los santos del Altísimo, destruyendo a los que oprimen a los santos. En el contexto de Daniel, el dragón, el cuerno pequeño. En el contexto del libro de Apocalipsis, se presenta en Apocalipsis capítulo número 11, precisamente en el mismo lugar en donde se introduce la visión del gran conflicto, que contiene un dragón bermejo de 7 cabezas y 10 cuernos que va a perseguir al pueblo. ¿Te das cuenta cómo se entrelazan todas las conexiones, las imágenes proféticas? Entonces, aquí lo que se está diciendo es que Dios ha tomado su poder, ha tomado su reino. ¿Por qué? Porque se lo está entregando a Cristo para que luego de la sentencia en juicio, Cristo se levante, ponga fin al dominio de los impíos, registrado como las persecuciones de la bestia de Apocalipsis 13, y entonces finalmente el pueblo de los santos sea liberado. Seguimos diciendo, vamos a seguir leyendo. Apocalipsis 11, versículo número 18. Escucha esto. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. ¿Se dan cuenta? Precisamente la ira de Dios ha venido en juicio, porque solamente después del juicio se ha hecho diferencia entre los justos y los impíos, y la justicia de Dios se manifiesta al mismo tiempo salvando a los justos, pero destruyendo a los que destruyen la tierra, o destruyendo a los que oprimían al pueblo de los santos. Sigue diciendo, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas. Eso es prácticamente una copia, una alusión literal a Daniel capítulo número 12, cuando se le dice a Daniel, Daniel, mira, esta visión es para el fin del tiempo, esta visión es para muchos días, tú vas a morir, vas a descansar, vas a ir al sepulcro con tus padres, pero te levantarás, ¿ok?, para recibir tu galardón. Eso es precisamente lo que tiene en mente este texto. Sigamos leyendo. Dice así. Dice, a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ahora mira esto. ¿Dónde está sucediendo todo esto? ¿En qué lugar está tomando lugar esto? Mira, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Estos elementos naturales, estas voces, truenos, relámpagos, ¿de dónde provienen estas imágenes?
del Sinaí. ¿Y qué fue lo que sucedió en Sinaí? Dios se encontró con su pueblo y allí en el Sinaí Dios les reveló a Moisés los planos de su santuario. Y aquí en Apocalipsis 11:19 nosotros vemos la apertura del lugar, no cualquiera, no cualquier lugar del templo, del lugar santísimo donde se encuentra el arca del pacto. Y allí, desde ese lugar, el Dios Santo está juzgando para luego levantarse y en un mismo acto salvar, liberar a los oprimidos y destruir a los que destruyen la tierra. Eso es, de allí proviene. De allí proviene la imagen del levantamiento, de allí proviene la metáfora de esa acción salvífica que al mismo tiempo representa destrucción y juicio para los que destruyen la tierra. Todo proviene del santuario y no de cualquier lugar. Proviene del lugar santísimo, del santuario celestial que estaba representado en el santuario terrenal por el lugar santísimo donde se encontraba el arca del pacto. Arca desde donde la cual proviene la metáfora de Dios levantándose, cabalgando entre querubines, como lo dice el Salmo 18, donde presenta a Jehová como un guerrero que lanza saetas y dispersa a sus enemigos, y precisamente proviene del arca del pacto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aprendemos? Bueno, lo que nosotros aprendemos de estos salmos, lo que aprendemos de esta alusión, es que precisamente el destino del mundo se decide en juicio desde el lugar santísimo del santuario celestial, donde se encuentra la presencia del Dios vivo en medio de querubines en el arca de su pacto, fundamento de su trono en justicia y juicio. ¿Qué es lo que nosotros podemos concluir y qué es lo que nosotros podemos aprender de esto? Bueno, nosotros necesitamos descubrir los caminos de Dios desde el santuario. Y es exactamente lo que le había sucedido al salmista Asaf en el Salmo 73 que mencionábamos y estudiábamos la semana pasada, cuando el salmista dice que entrando al santuario comprendió el fin de ellos. Comprendió el fin de la amenaza rebelde de los impíos sobre los justos precisamente desde el santuario. ¿Qué es lo que se aprende en el santuario? Vamos a resumirlo de esta manera. Este lugar, el santuario terrenal, que es una expresión simbólica de las realidades eternas concretadas en el santuario celestial, en el santuario terrenal, lo que nosotros podemos saber con toda certeza es que este lugar era un lugar donde se le daba apropiado manejo y disposición a la sangre. A la sangre, sí, el santuario era un lugar en donde se le daba apropiado manejo y disposición a la sangre. ¿Por qué a la sangre? Bueno, porque Dios había dicho en Levítico 17, versículo 11 en adelante, que la vida de la carne, el alma, se encontraba en la sangre. Así que la sangre, atención, representa en un primer momento, la sangre representa legalmente la vida de otro, la vida que se ha tomado por medio de la muerte y representa que alguien legalmente ha muerto, que la muerte ha tomado lugar.
porque no hay forma de derramar la sangre y conservar la vida. De manera que si el sacerdote tiene la sangre en sus manos o en sus utensilios sagrados, o lleva la carne del animal en su vientre después de haberla comido, y así entra al lugar, acercándose cada vez más al lugar donde Dios se encuentra, entonces aquí el santuario nos está hablando de una intercesión, una mediación que ocurre cuando un sacerdote se presenta llevando con él la evidencia de la vida de otro, o la evidencia de que otro, el pecador, está representado a través de esa sangre. La cuestión es que el pecador está representado en esa sangre como muerto. ¿Te das cuenta? No como vivo, porque lo que se tiene en la mano no es al pecador, lo que se tiene en la mano no es a la persona, lo que se tiene en la mano es la víctima sustituta que ha sido muerta. Y por tanto la sangre está en la mano. ¿Por qué está en la mano? Porque la víctima murió, el sacerdote tomó su sangre y entonces el pecador está representado delante de Dios como muerto. Está representado como muerto. De esa manera el pecador ha aceptado la realidad de que el pecado produce muerte. El pecado produce muerte porque es la violación de la ley de Dios, de la palabra de Dios, y todo lo que viola, lo que no está en armonía, lo que se rebela contra la palabra de Dios y la ley de Dios, es muerte precisamente porque la vida solo está en la palabra de ese Dios santo. Recuerda lo que dice Juan capítulo número 1. En ella, en la palabra, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Si solo en la palabra del Dios santo hay vida, lo que se rebele contra ella sencillamente es muerte, produce muerte. El pecado produce muerte, y el pecador acepta esa realidad y reconoce su pecado, y por medio de la mediación sacerdotal es presentado delante de Dios como muerto. En otras palabras, el pecador no se presenta delante de Dios para defenderse a sí mismo, para hablar por sí mismo. No, su único argumento es la muerte del sustituto. Su único argumento, su única esperanza es que está siendo presentado como muerto por medio de la víctima que ha sustituido. ¿Ok? Entonces, al mismo tiempo, esa sangre representa muerte, muerte legal, el pecador ha muerto, pero al mismo tiempo esa sangre representa vida. ¿Cómo que representa vida? Levítico 17:11, Dios lo dice, la vida de la carne, la vida está en la sangre. Esa sangre representa al mismo tiempo vida. No solamente muerte legal, sustituta, sino que representa vida. ¿Qué hace entonces la sangre como representación de vida? Bueno, la sangre representa la vida que purifica, la vida que limpia, la vida que lava. Porque esa sangre del santuario que representa vida, representa la vida, la eficacia, el poder de Cristo que puede limpiar y que puede purificar. Por esa razón, en el libro de Hebreos, por ejemplo, capítulo número 9, versículo 14, o mejor dicho, desde el 13 al 15, la sangre purifica la conciencia de obras muertas. ¿Por qué?
porque la sangre representa la vida del Hijo de Dios, que se recibe en nosotros por la fe, y su vida en nosotros, su presencia en nosotros, habilita la conciencia, limpiándola de pecado y de obras muertas, y grabando la voluntad, la palabra de Dios en nosotros, para que nosotros seamos aptos en toda buena obra. Por eso en Hebreos 13, 20 y 21, la sangre del pacto eterno, no la sangre de toros, ni la de machos cabríos, ni la de corderos, ni nada de eso, la sangre del pacto eterno, que es la sangre de Cristo, según Hebreos 9:15, la sangre del pacto eterno nos hace aptos en toda buena obra. ¿Cómo? Para que hagáis su voluntad. Ok, ¿cómo hacemos su voluntad? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que la vida que está en la sangre es la vida, la presencia, la gracia, el poder de Cristo que recibimos por la fe, para que Cristo limpie el corazón, limpie la conciencia de obras muertas, nos habilite para servir al Dios vivo, y entonces podamos algún día ser presentados delante de Él con corazones limpios de mala conciencia, con cuerpos lavados en agua pura, de manera que el fuego consumidor que también sale del lugar santísimo, ejemplo, Nadab y Abiú, que también sale ese fuego del lugar santísimo desde el arca de su pacto, para que ese fuego no nos consuma, sino que sea el lugar, la habitación donde los fieles vivirán en llamas eternas por la eternidad, sin ser destruidos, sin ser consumidos, en la misma presencia de Dios que habita en luz inaccesible. La sangre, entonces, es el elemento esencial del santuario y representa muerte sustitutoria, muerte de Cristo en nuestro lugar, y al mismo tiempo la vida de Cristo, su gracia y su poder, que obrando en nosotros nos presenta limpios delante de Dios, aptos, capaces, habilitados para servir al Dios vivo en santidad. Por eso la sangre de Cristo limpia de pecado, porque la sangre representa su misma vida, Él mismo viviendo en nosotros, purificando, limpiando y lavando los cuerpos con agua pura para que seamos presentados delante de Él. Y se nos invite y se nos llame a decir: acercaos, acercaos por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, esto es, su carne, su humanidad. Acérquense al lugar santísimo, presentados los corazones lavados de mala conciencia y los cuerpos lavados en agua pura. Esta es la obra de la sangre, es la obra del santuario, es la obra que decide el destino final de cada alma que vive sobre la tierra. Es la obra que define y discierne entre los justos y los impíos. Antes de finalizar, me gustaría concluir con una cita que representa exactamente esto que hemos querido decir. La cita proviene, es un lugar muy conocido, solamente que vamos a ampliarlo leyendo unos 2 párrafos posteriores para que usted pueda darse cuenta en qué consiste la vida de la iglesia, en qué consiste la vida de nuestra fe, la vida de nuestra profesión. Mira lo que dice esta cita que nosotros vamos a compartir, que se encuentra en Testimonios para los Ministros. Testimonios para los Ministros, la página 91 en adelante. Esta cita usted ya la conoce, probablemente conoce este párrafo, pero vamos a leer 2 párrafos más para complementar, para que usted sepa de qué trata
esta cita, esta justicia, esta justificación de la que habla la cita. Vamos a leer, dice así. Vamos a leerlo. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones, 1888 y la década alrededor. ¿Ok? Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Ahora fíjate esto. Mira de qué se trata esto. El exaltado Salvador ha de aparecer en su obra eficaz como el Cordero inmolado, sentado en el trono, para dispensar las inapreciables bendiciones del pacto, los beneficios que pagó con su vida en favor de toda alma que había de creer en Él. Ahora escucha, Juan no pudo expresar ese amor en palabras porque era demasiado profundo, demasiado ancho, e invitó a la familia humana a contemplarlo. Cristo está intercediendo por la iglesia en los atrios celestiales. Nota entonces que el mensaje va en completa armonía con el ministerio sumo sacerdotal de Cristo. Pero escucha, repito. Cristo está intercediendo por la iglesia en los atrios celestiales, abogando en favor de aquellos por quienes pagó el precio de la redención con su propia sangre. La sangre, escucha, el elemento esencial de la intercesión en el santuario. Ahora escucha. Los siglos y las edades nunca podrán aminorar la eficacia de este sacrificio expiatorio. El mensaje del evangelio de su gracia tenía que ser dado a la iglesia con contornos claros y distintos para que el mundo no siguiera afirmando que los adventistas del séptimo día hablan mucho de la ley, pero no predican a Cristo ni creen en Él. Oh, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Es la sangre. El santuario tiene como esencia la sangre intercesora de Cristo, que los siglos de los siglos nunca van a aminorar la eficacia de ese sacrificio. ¿Te das cuenta? Fíjate esto, el santuario no solamente se trata de la ley de Dios que está en el arca del pacto allí guardada y alumbra el día sábado como cuarto mandamiento de la ley de Dios. No, el santuario no solamente es eso. Ahora escucha, ¿de qué se trata? Mira lo que se trata. Atención, terminamos con esto. Dice así, atención. La eficacia de la sangre de Cristo tenía que ser presentada al pueblo con poder renovado, para que su fe pudiera echar mano de los méritos de esa sangre. Así como el sumo sacerdote asperjaba la sangre caliente sobre el propiciatorio, mientras la fragante nube de incienso ascendía delante de Dios, de la misma manera, mientras confesamos nuestros pecados e invocamos la eficacia de la sangre expiatoria de Cristo,
Nuestras oraciones han de ascender al cielo con la fragancia de los méritos del carácter de nuestro Salvador. Ahora escucha qué significa todo eso, qué significa la intercesión, la sangre, la eficacia de ella. Escucha. A pesar de nuestra indignidad, siempre hemos de tener en cuenta que hay uno que puede quitar el pecado y salvar al pecador. Cristo quitará todo pecado reconocido delante de Dios con corazón contrito. Y escucha cómo termina la cita aquí. Esta creencia es la vida de la iglesia. Oh, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta cuál es la vida de la iglesia? La vida de la iglesia es la eficacia bendita de esa sangre de Cristo que es capaz de quitar el pecado. No solamente, mis amigos, de perdonar el pecado en juicio. Es la sangre de Cristo garantía de que ese Dios bendito tiene capacidad, tiene poder y tiene eficacia de presentarnos delante de Él sin pecado. Su sangre puede quitar el pecado, presentando los cuerpos y los corazones limpios de mala conciencia, lavados con agua pura delante de Él. De esto se trata el santuario, de esto se trata su sangre, de esto se trata su intercesión. Habiendo dicho eso y esperando que el Señor les bendiga, les guarde siempre, nos despedimos en esta ocasión de ustedes diciéndoles, nos vemos el día sábado, 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela. Bendiciones. Chao, chao.